¿Qué sucede cuando un país decide romper, sin pedir permiso, las cadenas que lo alimentan? En Burkina Faso, esta pregunta dejó de ser teoría. Un decreto presidencial prohibió, de manera abrupta y sin precedentes, la entrada de maquinaria, semillas y fertilizantes provenientes de Occidente. Hablamos de casi 7.000 millones de dólares en tractores y agroinsumos que, de la noche a la mañana, se esfumaron del horizonte agrícola burkinés. El golpe fue fulminante. Los envíos quedaron varados, contratos de muchos ceros se vinieron abajo, y en cuestión de horas, Europa acusó a Burkina Faso de cometer un suicidio económico. Sin embargo, en Ouagadougou, la atmósfera no era de caos, sino de una extraña y tensa calma. La pregunta dejó de ser quién alimentará al país y pasó a ser quién construirá y cosechará para sí mismo. Lo que para unos es un salto al vacío, para otros es el inicio de una revolución callada. El decreto es un terremoto que sacude más de medio siglo de dependencia tecnológica y alimentaria. La apuesta está lanzada: alcanzar la soberanía agrícola o enfrentarse al colapso de las cosechas y a la sombra del hambre. Burkina Faso no solo desafía a las potencias globales, está reescribiendo las reglas del contrato social africano. Reclama el derecho a decidir su propio destino, a recuperar la dignidad y a transformar la cadena alimentaria desde la raíz. El riesgo es monumental, pero también lo es la oportunidad de convertirse en ejemplo y abrir un camino de autosuficiencia para todo un continente. ¿Cómo llegó Burkina Faso a este punto límite? ¿Cuáles serán las primeras consecuencias de esta ruptura radical en su economía y en la vida diaria de su gente? Para entender el alcance y la urgencia de este giro, necesitamos mirar el contexto histórico y el primer temblor que ya recorre el país. ¿Qué fuerzas empujaron a Burkina Faso hacia esta decisión extrema? Retrocedamos para explorar las raíces de su dependencia y el momento exacto en que todo cambió. Durante más de 5 décadas, cada tractor importado era también una cadena invisible. Así ha sido la realidad de Burkina Faso y de buena parte de África. Más de 50 años de agricultura atada a maquinaria, semillas y fertilizantes que siempre venían del exterior. Estos insumos, lejos de ser un regalo, llegaban financiados por créditos occidentales y programas internacionales. Su verdadero precio no era solo monetario, perpetuaban la dependencia y mantenían el control extranjero sobre la productividad local. Cada cosecha terminaba convertida en una deuda más que pesaba sobre la tierra. Los préstamos del Fondo Monetario Internacional y los contratos heredados desde la época colonial aseguraban que la tierra africana trabajara, pero no para alimentar a su gente, sino para pagar intereses en el extranjero. Así, las cadenas no eran solo de hierro, sino también de papeles y de compromisos firmados a miles de kilómetros. Sin embargo, la ruptura no vino acompañada de grandes discursos ni celebraciones. Bastó un comunicado legal, breve y sin adornos, para desatar la tormenta. La suspensión inmediata de todas las importaciones de maquinaria agrícola extranjera. En cuestión de horas, contratos multimillonarios quedaron congelados. Fábricas occidentales detuvieron su producción para Burkina Faso. Las primeras advertencias de crisis no tardaron en ocupar titulares internacionales. Mientras tanto, dentro del país, el gobierno trazó un nuevo camino: desviar recursos hacia cooperativas rurales y talleres locales. El conocimiento práctico y la formación técnica pasaron a ser prioridad. Se fundaron centros de capacitación y manufactura nacional, impulsando una red que comienza a transformar la economía desde abajo. 3 objetivos centrales guían esta revolución silenciosa: romper con los proveedores occidentales, reinvertir directamente en el empleo rural y forjar alianzas tecnológicas estratégicas con países del este y naciones africanas vecinas. La meta es esquivar el círculo de la deuda y apostar por el intercambio de saberes. La apuesta es de alto riesgo. Burkina Faso desafía su propia seguridad alimentaria y su lugar en la economía global. Sin embargo, gana la posibilidad de reconstruir su tejido productivo y, sobre todo, de renovar el orgullo colectivo. No se trata solo de alcanzar la autosuficiencia,
Es un acto de dignidad y una declaración de independencia frente a un sistema que durante generaciones ha relegado a África al papel de simple mercado cautivo. Pero la pregunta que ya sacude al tablero global es inevitable. ¿Puede realmente un país reemplazar toda una cadena de valor extranjera con recursos y talento local? ¿O este salto es solo un sueño imposible? En los pueblos y campos, la vida cotidiana cambia rápidamente. Las primeras señales de la transformación aparecen donde menos se espera. ¿Puede la voluntad colectiva y la disciplina local reemplazar miles de millones invertidos en tecnología y recursos extranjeros? Esa pregunta divide hoy al mundo desde que Burkina Faso cortó su dependencia de insumos agrícolas occidentales, maquinaria, semillas, fertilizantes. Para analistas y medios europeos, la respuesta es tajante. Predicen un colapso fulminante, acusan al gobierno de sabotaje y alertan sobre el riesgo de aislamiento y hambruna. Sin embargo, en las calles de Ouagadougou y en los campos del interior, la reacción es menos dramática y más resolutiva. Talleres y cooperativas intensifican esfuerzos. Reparan maquinaria obsoleta, fabrican piezas y ensamblan prototipos nacionales con creatividad y recursos mínimos. Sin esperar repuestos extranjeros, ingenieros locales aprenden a forjar engranajes, adaptar motores y rescatar cada tornillo. Mientras tanto, aliados orientales ofrecen apoyo estratégico. China comparte planos, Turquía provee herramientas asequibles, técnicos rusos asesoran en talleres y laboratorios rurales. Pero el núcleo del proyecto sigue siendo burkinabé. La innovación y la disciplina florecen desde la comunidad y la urgencia, no desde promesas externas. Los primeros frutos son modestos pero innegables. El empleo rural ha aumentado en torno a un 12%. La fabricación de equipos nacionales se multiplica y, lo más importante, renace una identidad agrícola propia. En cada pueblo, reconstruir la capacidad de crear y reparar lo esencial se convierte en fuente de orgullo y esperanza. La escasez es real. Los rendimientos agrícolas son irregulares. La falta de repuestos aún limita la producción y la curva de aprendizaje es implacable. Pero lejos de paralizar al país, estos desafíos consolidan una revolución silenciosa basada en la autoconfianza y la cooperación. No es una rebelión estridente, sino una restauración paciente de la dignidad y la autosuficiencia. El riesgo es enorme. Si Burkina Faso fracasa, las consecuencias serán hambre, desempleo y un aislamiento más profundo. Pero si triunfa, el efecto puede propagarse por todo el continente y desafiar el modelo de dependencia que ha definido a África durante generaciones. Las tensiones crecen tanto en los despachos de poder como en los mercados rurales. Todo el país contiene la respiración, consciente de que cada cosecha será una prueba de fuego para el nuevo camino elegido. La verdadera batalla comienza ahora, ya no solo por la maquinaria, sino por la semilla y la fertilidad de la tierra. Si detener el flujo de tractores y cosechadoras extranjeras fue un terremoto, el siguiente golpe apunta aún más hondo. Por decreto, Burkina Faso prohíbe toda importación de semillas patentadas y fertilizantes químicos occidentales, cerrando de un tajo un mercado que movía casi 2.700 millones de dólares cada año. De un día para otro, los almacenes quedan mudos, los letreros de las multinacionales agrícolas desaparecen de las aldeas, y la pregunta se impone: ¿cómo sembrar? ¿Cómo comer ahora? La respuesta llega como un salto al vacío. El gobierno lanza la llamada Operación Soberanía Verde. La meta es titánica: restaurar en menos de un año 1 millón de hectáreas usando semillas autóctonas y fertilizantes orgánicos, y revivir los saberes campesinos adormecidos por décadas de dependencia. Miles de agricultores y jóvenes se movilizan. Los pueblos se llenan de talleres. Se multiplican los encuentros para compartir técnicas y fabricar compost. Surgen centenares de cooperativas rurales, y Burkina busca aliados en el Sahel. Mali y Níger aportan variedades resistentes, y juntos exploran intercambios de tecnologías y semillas. Pero la transición hiere. Los precios de los alimentos importados se duplican en semanas. Los supermercados se vacían. Las primeras cosechas con semillas nativas rinden menos.
Brotan plagas inesperadas y las dudas se cuelan. ¿Aguantará el campo? Expertos y voces opositoras acusan al gobierno de apostar a ciegas y poner en riesgo la seguridad alimentaria. Las redes sociales hierven de miedo y debate. Sin embargo, la resistencia echa raíces. Miles de familias organizan pequeños sistemas de compostaje y producen biofertilizantes locales. Se reactivan viejas redes para intercambiar semillas nativas y renace la tradición de los bancos comunitarios. En las aldeas, mujeres y ancianos enseñan a los jóvenes a seleccionar, guardar y sembrar grano fuerte. La memoria viva del territorio vuelve al centro de la escena. Desde fuera, la presión arrecia. Gobiernos occidentales amenazan con sanciones y congelan ayudas. Los grandes medios tachan a Burkina de experimento condenado. Campañas de descrédito siembran la duda y el temor. Pero, contra todo cálculo, la resiliencia burkinesa se vuelve noticia. Se firman nuevos acuerdos de exportación de alimentos entre países africanos. El Estado anuncia fondos soberanos para blindar las reservas agrícolas. Y la sociedad civil defiende el proyecto en las calles y en las redes. El orgullo nacional despierta. Aunque los rendimientos bajan, algo esperado en un cambio tan radical, la producción local genera en apenas 6 meses cerca de $1.400 millones, casi todo fruto de insumos y trabajo nacionales. Es menos que antes, pero nunca en la historia reciente semejante suma había nacido de la tierra propia. Burkina Faso arriesga su estabilidad interna y su posición global, pero forja en público una vía inédita de independencia continental. Lo que sucede en sus campos desafía a las multinacionales y a las potencias, y siembra una pregunta mayor. ¿Y si África deja de ser el laboratorio de otros y se convierte finalmente en arquitecta de su destino? Pero la tormenta aún no ha pasado. El futuro del experimento burkinés depende de lo que suceda en la siguiente cosecha. Mientras tanto, las miradas de todo un continente observan, expectantes, lo que sucede en el corazón del Sahel. A veces, el mayor acto revolucionario es confiar en tus propias manos. En Burkina Faso, la resistencia se mide en dignidad, no en billetes. La recuperación del sentido de pertenencia ha movilizado a decenas de miles, convirtiendo la desesperanza en orgullo nacional. El hambre dejó de ser un destino impuesto. Ahora es un combate colectivo. Más allá de lo económico, florece un modelo de cooperación sin precedentes. Agricultores intercambian semillas autóctonas y saberes técnicos con países vecinos. Fertilizantes y herramientas circulan entre pueblos, tejiendo una red intrarregional que desafía décadas de dependencia forzada. El gobierno ha transformado la crisis en una oportunidad histórica. Fondos de soberanía han financiado talleres y centros de formación. Jóvenes que antes emigraban hoy aprenden oficios agrícolas y mecánicos en su tierra, fortaleciendo la mano de obra calificada. A nivel internacional, la percepción sobre Burkina Faso ha dado un giro radical. Occidente, que calificó la apuesta de salto al vacío, observa ahora cómo África y el sur global ven aquí una revolución cívica y agrícola. Cada avance despierta respeto y reaviva el interés por el modelo burkinabé. Surge una narrativa panafricana poderosa. Quien controla su alimentación, controla su destino. Esta convicción resuena en aulas, radios rurales y parlamentos. Ya no es solo un sueño lejano, sino una visión compartida que se extiende por todo el continente. El ejemplo burkinabé se multiplica. Mali, Níger, Senegal y Ghana anuncian, uno tras otro, políticas similares. Apuestan por la autosuficiencia y la innovación local. Una ola de experimentos agrícolas avanza por el oeste africano, guiada por el deseo de recuperar la soberanía alimentaria. Mientras tanto, Occidente observa con inquietud la erosión de su influencia. Pero para África, el mayor hallazgo es su propio poder. La fuerza del trabajo colectivo y la confianza en la creatividad local. Se trata de un cambio de paradigma que redefine el papel africano en la economía global. Hoy, el verdadero riesgo ya no es el hambre,
sino dejar pasar la oportunidad de reinventar el destino africano sin tutelas externas. El tiempo favorece a quienes convierten la necesidad en motor de futuro. Pero el camino hacia la independencia total no está exento de sombras. Las presiones externas y los desafíos internos amenazan con poner a prueba la determinación de todo un pueblo. No es solo Burkina Faso quien se alza. Es toda África la que empieza a recordar lo que fue y lo que podría ser. A la vista de todos, Burkina Faso ha hecho lo inimaginable. Rompió, tras más de 5 décadas, las cadenas que ataban su agricultura y su pan a mercados lejanos y decisiones ajenas. Al cancelar la importación de maquinaria, semillas y fertilizantes occidentales, no solo desafió un sistema global, encendió la chispa de una memoria colectiva dormida. Ahora, el abismo es más profundo que nunca. Si este salto hacia la autosuficiencia prospera, no será solo una victoria económica. Será la prueba de que la dependencia no era un destino, sino una imposición. Si fracasa, la herida será honda. Fortalecerá la idea de que África solo puede avanzar guiada por manos extranjeras, una narrativa que podría marcar generaciones enteras. Pero en cada taller donde una pieza local sustituye a la importada, se escribe más que un manual. Se recupera historia y se siembra futuro. El hambre, tantas veces gestionada desde oficinas de Europa, ahora se combate en los mercados y en los campos, con las manos de quienes nunca dejaron de soñar con la soberanía. El precio es alto. La economía se tambalea, los medios occidentales anuncian catástrofe y el mañana está cubierto de nubes. Sin embargo, la dignidad que se palpa en las aldeas, la fe de los jóvenes ingenieros y la esperanza de los agricultores dibujan otro horizonte. Porque la revolución verdadera no siempre lleva banderas. A veces empieza en el silencio de confiar en los propios pasos. Tú, que escuchas, eres parte de este instante. No solo como espectador, sino como testigo de una redefinición histórica. Lo que sucede en Burkina Faso es la semilla de una pregunta mayor. ¿Quién decide el destino de África? La historia apenas ha comenzado. Y su eco podría transformar no solo a un país, sino al continente entero.